Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Misitología y en esta oportunidad les quiero hablar del flujo vaginal normal, cuáles son sus características y los flujos vaginales patológicos que generalmente están asociados a un proceso infeccioso. Y estas características del flujo vaginal pues también brindan información a la citología, porque cuando ustedes tienen cierto flujo vaginal con ciertas características en particular, pues nosotros en el laboratorio sospechamos de que tengan determinado tipo de infección y pues buscamos si eso está en el extendido, es decir, en la muestra o no. Pero antes les recuerdo que nos pueden escribir con sus preguntas, con sus consultas relacionadas con la citología, con sus reportes citológicos a nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com. Y también pueden dejarlo aquí en los comentarios. Ahora sí, comencemos con el tema que nos trae el día de hoy. Primero, pues definir qué es el flujo vaginal y sabemos que es una secreción natural producida por nuestro cuerpo, específicamente por las glándulas que están en el cuello uterino y en la vagina, y la función de este flujo, en primer lugar, es lubricar la vagina y también protegerla contra infecciones. Esa es la función del flujo vaginal. Sin embargo, pues este flujo va a cambiar de color, de cantidad y de consistencia durante el ciclo menstrual. Durante esos cambios hormonales, pues el flujo también se va a ver alterado, va a ir cambiando su color, su cantidad y la consistencia que tiene. Si además ese flujo, en condiciones normales, ese flujo tiene un olor particular, que no debe ser un olor fétido, un olor normal, el olor normal de la vagina. Pero si ese flujo comienza a manifestar olor fétido, a cambiar a ciertos colores particulares, a cambiar sus características, pues ya estaríamos hablando de un flujo que es anormal y que está asociado seguro a una infección. Comenzaré hablando primero de los distintos flujos vaginales normales y cuáles son sus características y que están asociadas a distintas fases de nuestro ciclo menstrual. Comenzando por el flujo que tiene ese aspecto claro y acuoso, que es un flujo que es suave, que es claro, no es transparente, sino es un color, un aspecto claro, no llega a ser totalmente transparente y es de consistencia líquida, prácticamente muy aguadito, casi líquido, no tiene un espesor. Este tipo de flujo es bastante frecuente a lo largo del ciclo menstrual, pero es mucho más común cuando se hace ejercicio, después de hacer ejercicio y durante la excitación sexual. Ese flujo que observan durante la excitación sexual, a ese tipo de flujo me refiero. Ese es un flujo que es claro y que es suave, que es casi líquido, que lo que permite pues es lubricar la vagina para el acto sexual y después del ejercicio también se puede llegar a observar este tipo de flujo. También puede llegarse a observar este flujo los días previos a la ovulación, ya cuando se está cerca de la ovulación o en el mismo periodo de ovulación puede llegarse a presentar este flujo que es claro y suave. Sin embargo, vamos a ver que hay un flujo muy particular del día de la ovulación. Luego tenemos un flujo que puede ser blanco y espeso, que es mucho más denso, más cremoso y no tiene un olor fuerte, sino el olor normal. Tiene que mantenerse ese olor normal de la vagina, no un olor fétido. Si ya el flujo comienza a presentar un olor fétido, es motivo de consulta médica porque no es normal que tenga un mal olor o un olor desagradable. Este flujo que es blanco y espeso, que no tiene grumos, porque si es grumoso, pues ahí ya podríamos pensar en una infección por hongos, pero es un flujo que es blanco, espeso, sin grumos y sin mal olor. Este es bastante frecuente, sobre todo al inicio del sangrado menstrual y posterior al sangrado menstrual, en esa fase del ciclo menstrual, antes de que comience la menstruación y posterior a la menstruación. Pero si este flujo, además de ser blanco y espeso, tiene grumos, tiene mal olor y además ustedes presentan picazón, allí pues se pudiera sospechar de una infección por hongos, sobre todo por candidiasis, que es la más común. Otro tipo de flujo y el que está asociado con la ovulación es un flujo que es transparente y elástico. Es abundante, es elástico y tiene un aspecto como de clara de huevo. Ese tipo de flujo está asociado o es un signo de ovulación de que se está en etapa fértil. Es lo que también se le conoce como flujo fértil. Y es característico en los días en que estamos ovulando. Y es normal
que tenga esas características y es esperable porque en la ovulación pues se espera que lleguen los espermatozoides para que ocurra la fecundación y los espermatozoides van a necesitar a alguien que de cierta manera los ayude a trasladarse a donde ellos deben llegar y es un flujo que es transparente, que es elástico, que no es tan espeso, pues les va a permitir moverse y llegar a donde ellos deben llegar. Y por último, dentro de los flujos normales tenemos un flujo que puede ser blanco ligeramente amarillento, sin olor fétido, sin un olor fuerte. Esto puede considerarse en algunas personas un flujo normal, especialmente justo antes, puede ser el día o los 2 días antes de la menstruación, que ya comienza a tomar una tonalidad más amarillenta y que incluso a veces se pueden ver pequeñas fibras fibras rojas como de la menstruación. Ya ustedes saben, bueno, ya está por venirme la menstruación. Sin embargo, si este color es intenso, si es un amarillo intenso y además ustedes presentan síntomas como picazón, pues ya, u otros síntomas o mal olor, pues ya lo asociamos a una infección. Entonces tenemos esos flujos normales. Ahora hablemos de esos flujos que ya dejan de estar dentro de lo normal, dentro de los cambios hormonales y comienzan a ser patológicos y que están asociados a un proceso infeccioso. En primer lugar, ese flujo blanco espeso grumoso. No el blanco espeso que les hablaba hace un rato, sino además tiene grumos y es mucho más espeso, similar a un requesón, muy espeso y que además está acompañado de irritación, de picazón y puede que tenga hasta un olor desagradable. Este flujo está asociado a candidiasis vaginal, que es una infección por hongos, por el hongo cándida. Esta infección, pues, ya como se los he mencionado en otras ocasiones, está asociada a desequilibrios en la microbiota o en la flora vaginal, debido a mala higiene, a cambios hormonales, a problemas como la diabetes o al uso de antibióticos. Si ustedes están tomando antibióticos por alguna razón, pues recuerden que los antibióticos no solamente van a actuar sobre el lugar donde se quiera atacar la infección, sino a nivel sistémico. Entonces también va a afectar a la microbiota o a las bacterias, a la flora vaginal, y pues la va a alterar. Y ahí pues hay la probabilidad de que se comience a desarrollar una candidiasis. Entonces en este caso el flujo va a ser espeso, blanquecino y grumoso. Va a tener grumos como el requesón. Por eso se hace esa asociación con el requesón y puede tener un olor bastante fuerte. Allí pues asociado con cándidas y en la citología se va cuando nos dan esos datos y que nos dicen que además la paciente presenta irritación y prurito, que prurito es picazón, pues uno comienza a buscar en esa muestra la presencia de las estructuras de la cándida. Y pues se puede diagnosticar en citología. Muchas veces en la citología le sale diagnóstico y el médico cuando está tomando la muestra, como observa las características de este flujo, pues les indica de una vez el tratamiento que deben tomar. Y generalmente pues el tratamiento, cuando se hace el tratamiento para cándida, lo debe tomar también la pareja que ustedes tengan para evitar que vuelvan a reincidir en la infección, para que los dos se traten, porque las mujeres sí manifiestan síntomas de la candidiasis, pero los hombres en muy raras ocasiones presentan síntomas. Pero igual la candidiasis puede estar en los caballeros, pero no tienen síntomas. ¿Y qué pasa si el caballero, en este caso en parejas heterosexuales, si el caballero no es tratado, pues vuelve a contagiarle la infección a la mujer? Esta no es una infección de transmisión sexual. Quiero dejar claro eso, no es de transmisión sexual, pero por supuesto si se tienen relaciones sexuales y hay un hongo proliferando en la vagina, pues el caballero se puede contagiar, pero en el caso del hombre pues no va a presentar síntomas. Así que siempre que a las mujeres se les diagnostica cándida, se trata a su pareja masculina. Y en el caso de que tenga una pareja femenina, igual se debe tratar porque la probabilidad de que se haya pasado el hongo de una persona a la otra, pues existe, ¿no? Entonces lo ideal es que se traten las dos personas para evitar que vuelva la infección. Otro tipo de flujo es un flujo amarillo intenso o verdoso. No el amarillo que les hablaba dentro de lo normal, que ese amarillo que yo les hablaba era más bien un color crema, un amarillo pálido. Aquí estamos hablando de un amarillo intenso o un tono verdoso y que además pueda que tenga un olor desagradable. Puede que tenga un olor bastante fuerte, desagradable, con un aspecto espumoso o burbujeante y que a veces puede estar acompañado de irritación y ardor.
Y esto puede estar causado por una infección llamada tricomoniasis, de la cual yo les hablaba anteriormente, que está causado por un parásito, un protozoario llamado Trichomonas vaginalis. En este caso, pues vamos a tener este flujo verdoso o amarillo intenso con un aspecto espumiante o burbujeante. Y además puede que tengan ustedes irritación o ardor. Puede que no lleguen a tener irritación ni ardor ni ninguna sintomatología, solamente este flujo con estas características. Eso es motivo de consulta para saber si se tiene tricomonas vaginalis y para poder colocar el tratamiento correspondiente. Igual que en el caso anterior, que con las cándidas, también estas características de este flujo pues orientan el diagnóstico citológico. Las tricomonas se diagnostican por citología, se pueden observar en la muestra y se hace el diagnóstico. Y también se debe tratar a la pareja, porque esta sí es una infección de transmisión sexual, como yo ya se los he explicado en otras ocasiones, y se tiene que tratar a la pareja para eliminar el protozoario y evitar que vuelvan a recaer en la infección. Luego tenemos un flujo que puede ser grisáceo y de olor a pescado, con un olor intenso, un olor a pescado, un olor fuerte. Ya el olor a pescado es un olor fuerte y desagradable. El color va a ser un tono grisáceo, un gris pálido, con ese olor a pescado y que suele aparecer especialmente después de las relaciones sexuales, que este flujo comienza a ser más abundante y con este mal olor. Esto está asociado a vaginosis bacteriana, que es otra infección causada por bacterias, y esta infección se origina por un desequilibrio también en lo que es la microbiota o la flora vaginal. Cuando aumenta la proliferación de un tipo de bacterias que vive de forma normal en la vagina, que se llama Gardnerella vaginalis, cuando aumenta este tipo de bacterias, su población, entonces viene la vaginosis bacteriana. Este flujo también es bastante frecuente, esta infección, cuando ocurre ese desequilibrio en la microbiota o en la flora vaginal, y se puede tratar con antibióticos. También se trata con antibióticos y pues pasa la infección. Por eso es tan importante cuidar bien de lo que son nuestros genitales y la higiene, que en alguna ocasión yo hablé cómo debe hacerse la higiene y lo que se debe evitar para no alterar esa microbiota o esa flora vaginal. Cuando yo les hablo de microbiota me refiero a esos microorganismos que habitan de forma normal en la vagina. Existen muchos microorganismos que habitan allí y mantienen el pH vaginal. Cuando esa microbiota se altera, vienen los problemas porque comienzan a proliferar unos microorganismos más que otros, como en el caso de la vaginosis o como también ocurre en la cándida, porque cándida de hecho habita en la vagina, pero en una población muy baja. Cuando ocurre ese desequilibrio, pues proliferan los microorganismos más de lo que deben y vienen las infecciones y los problemas. Y además también favorece a que lleguen microorganismos nuevos y causen infección. Y vengan pues las infecciones vaginales, que son bien incómodas y desagradables. Luego tenemos otro tipo de flujo, que puede ser un flujo marrón o con sangre, fuera de lo que es el periodo de la menstruación, fuera de lo que es la menstruación. Un flujo que es un marrón intenso, como un tono café, o con presencia de sangre. Y sabemos que todo sangrado fuera de la menstruación es motivo de consulta, porque no es normal que se esté sangrando todo el mes, por ejemplo. Eso no es normal y se debe consultar. Entonces, una señal importante, un sangrado intermenstrual, que es ese sangrado fuera de la menstruación. Esto puede ocurrir por cambios hormonales, por algún proceso que a lo mejor ustedes estén en alguna terapia de reemplazo hormonal y pues se esté adaptando los ovarios y los órganos a esto. Puede que esté asociado a alguna patología o algún proceso hormonal que ustedes estén padeciendo, o puede ser pues cosas más graves como la presencia de cáncer en el cuello uterino o en el endometrio o en el útero. Entonces, todo lo que sea un sangrado fuera de la menstruación, todo lo que sea un flujo con un aspecto marrón, con un tono café, es motivo urgente de consulta. Aquí ya no le estamos hablando de que haya una infección, sino que aquí puede ser un problema mucho más severo, o puede ser un problema hormonal, o puede ser que hay lesiones en cuello uterino, que hay pólipos, que son procesos benignos, o que puede ser que haya cáncer. Entonces, acudir inmediatamente al médico es súper importante, determinar a qué se debe este sangrado para poder resolver a tiempo la situación. Y por último tenemos un flujo que puede ser amarillo espeso y maloliente, un amarillo oscuro, un amarillo intenso, pero además es espeso y que tenga muy mal olor. Y esto pues puede estar asociado a lo que es la gonorrea o las clamidias, que también son infecciones
de transmisión sexual y que pues afectan los genitales, obviamente. Entonces aquí se puede presentar ese flujo que tiene un olor muy fétido, espeso y un amarillo intenso. Y por supuesto, motivo de consulta inmediata para hacer los estudios correspondientes. En el caso de lo que es la gonorrea, no se diagnostica por citología. Para diagnosticar gonorrea, pues se hacen otros estudios. Se puede hacer, por ejemplo, un cultivo del flujo vaginal. Si alguno de ustedes quizás en algún momento le hicieron un cultivo, les tomaron muestra del flujo y se les mandó a hacer un cultivo bacteriano, pues allí se puede diagnosticar la gonorrea. La clamidia tampoco se diagnostica por citología, sin embargo, se puede llegar a observar ciertas características en las células, pero que no son determinantes para hablar de clamidia, y en ocasiones puede que se sugiera al médico de, bueno, se observaron ciertas características en la célula que pudiera ser clamidia, pero no está la certeza, porque citológicamente, no hay como criterios suficientes para estar seguros de que sea clamidia y se sugiere hacer otros tipos de estudios. Entonces la gonorrea y la clamidia no se diagnostican por citología. La clamidia puede que se pueda sugerir, más que diagnosticar, se puede sugerir al médico que se haga otro tipo de estudio para ver si realmente hay clamidia o no. Y se diagnostican por otros exámenes de laboratorio que no son la citología. Por eso es tan importante, pues cualquier flujo anormal que ustedes presenten de los que les acabo de mencionar, acudir inmediatamente a su médico para determinar pues de qué se trata, si efectivamente es una infección o si se trata de algo, de otra cosa, de alguna lesión, de algún tumor, y poder pues a tratar a tiempo y atacar a tiempo pues la situación. Otro aspecto importante a considerar que puede generar y que genera cambios en el flujo vaginal, pues van a ser el uso de anticonceptivos o los cambios hormonales que pueden estar asociados a uso de anticonceptivos, a la menopausia, que hablé la semana pasada en el podcast que nosotros tenemos, hablé sobre la menopausia. Si no lo han escuchado, pueden buscarlo, Citología, Ciencia, Arte Podcast. Ahí estoy hablando sobre la menopausia. Y bueno, en la menopausia pues obviamente hay cambios hormonales y eso pues va a afectar también el flujo. Y sabemos que una de las consecuencias de la menopausia es la sequedad vaginal. Entonces ese flujo disminuye muchísimo. Y también va a cambiar la microbiota y una cantidad de cambios que ocurren no solamente a nivel hormonal, sino a nivel de la vagina y de las células que están allí. Durante el embarazo también se puede alterar la producción y las características del flujo vaginal. Otra cosa que puede cambiar o alterar el flujo, la higiene y los productos vaginales. El uso excesivo de productos de higiene íntima puede alterar el pH vaginal y puede provocar infecciones, que yo en otras ocasiones se los he mencionado. Siempre que se haga higiene vaginal, evitar el uso de lociones, de jabones con olores intensos. Hay jabones que están destinados a la zona íntima. Evitar otro tipo de cosas porque eso altera el pH vaginal, y cuando se altera el pH, está alterando realmente a la microbiota. Y esto pues ya sabemos que puede favorecer a la aparición de infecciones. También el estilo de vida puede estar asociado el estrés, la dieta, si se usa ropa ajustada, muy ajustada, todo el día con la ropa ajustada, eso puede también generar cierta irritación y puede alterar el flujo vaginal. Si en las épocas de verano, donde se va a las piscinas, a la playa, a los ríos, a hacer actividades acuáticas, donde se tiene el traje de baño húmedo, tratar de no mantener ese traje de baño húmedo por mucho tiempo, sino cambiárselo. Por eso se recomienda pues tener varias piezas de traje de baño, quitárselo, dejarlo secar y volvérselo a colocar, porque esa humedad que se mantiene en la ropa íntima favorece a la aparición de cándida. Altera también la microbiota y comienzan las infecciones por cándida, que son las micosis. Entonces por eso es muy frecuente que durante el verano comiencen a aparecer las micosis. Seguramente ustedes se han dado cuenta, cónchale, siempre me aparece esta infección cuando voy a la playa. ¿Qué puedo hacer? Una de las cosas que pueden hacer es evitar estar con la ropa húmeda por largo tiempo. Se fueron a la piscina, a la playa, pues ir y cambiarse el traje de baño, dejarlo secar y luego volvérselo a poner o ponerse un nuevo traje de baño. Pero no mantenerlo húmedo por mucho tiempo porque pues pueden ocurrir estas cosas. Por supuesto, ante cualquier cambio de su flujo vaginal, cualquier alteración, o si ustedes presentan ya síntomas, picazón, ardor, dolor al orinar,
dolor durante las relaciones sexuales, ven sangrado cuando no tienen que haber sangrado, sangran cuando tienen relaciones sexuales, que también eso puede suceder. Todo eso es motivo de consulta y deben acudir a su ginecólogo inmediatamente para determinar qué es lo que está pasando, porque no es normal. Y por supuesto, la citología va a ayudar a diagnosticar algunas de estas patologías, como las tricomonas, como las cándidas, como la vaginosis bacteriana. Y por supuesto, si hay un proceso como una lesión o un cáncer, pues la citología va a ayudar a este diagnóstico. Así que, como siempre, aunque esta vez no hablé específicamente de lo que se ve en la citología, sí quería hablarles un poco del flujo vaginal, que es algo importante y que todas debemos conocer y saber cuándo es normal y cuándo no es normal y cuándo algo está pareciendo que debería consultarlo al médico. Yo sé que todavía parece mentira, pero aún existe mucho tabú hablar de estas cosas, que no debería ser así porque es la salud de nuestro cuerpo. Pero bueno, ocurre y sé que es un tema delicado, que a lo mejor uno no va a estar comentándolo con todo el mundo, que le está pasando determinada situación en su zona íntima, pero si ustedes están observando alguno de estos cambios, acudan a su médico inmediatamente. No se queden con, si quizá ustedes lo comparten con una amiga, con una conocida, porque sienten confianza, no se queden con eso, porque su amiga a lo mejor les puede dar un consejo de amistad, pero no es una especialista. Entonces, nunca nos comparemos con lo que le pasó a mi amiga, con mi compañera, con mi mamá, con mi hermana, porque no son los mismos cuerpos y pueden ser cosas distintas. Entonces, que a mí me pasó esto y yo tomé este medicamento o hice este tratamiento. No, acudan a su médico porque puede ser algo distinto. No se automediquen porque es delicado, pueden incluso hacerse daño colocándose algo que no corresponda y pueden empeorar la situación. Así que siempre acudir al médico para que les indique cuál es el verdadero problema y cuál es el tratamiento que deben realizar. Espero que haya sido de utilidad pues este video para ustedes, que hayan conocido un poco más y por supuesto no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y si tienen preguntas relacionadas con su citología o con este tema lo pueden dejar en los comentarios y por supuesto nos pueden escribir a nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com. Nos vemos en una próxima edición de Hablemos de mi Citología. Chao, chao.